Libro de San Juan, capítulo 16. Libro de San Juan, capítulo 16, verso 33. Libro de San Juan, capítulo 16, verso 33. Con un amén me autorizan, gloria a Dios. Amén. Leemos la santa, la gloriosa, la bendita palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es luz. Tu palabra cambia, transforma, renueva, vivifica el corazón de los hombres. Padre, bendícenos a través de tu Santo Espíritu. Dirígenos, guíanos, Señor, ya que solo tu Espíritu conoce nuestras necesidades espirituales. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo he vencido al mundo. Amén. Ese es el título de este mensaje. Jesús les está hablando, se está despidiendo de los discípulos y les dice, entre otras cosas, les he dicho que me voy, y ustedes, en vez de sentir alegría, han sentido tristeza. Pero deben mejor sentir alegría, porque si no me fuere, no enviaré al Espíritu Santo. Él es el Consolador. Así que alégrense, porque yo voy al Padre. Amén. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pero hemos introducido el mensaje con el versículo 33 que vamos a releer. Estas cosas les he hablado para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Vencedor. ¿Qué es un vencedor? Un vencedor es el que gana o queda por encima de los demás en una lucha o en una competencia. Todos nosotros hemos competido alguna vez, aún con nosotros mismos, porque de nosotros es de donde depende la verdadera superación. ¿Cuándo yo puedo decir que me he superado? Cuando me comparo conmigo mismo. Mientras yo me esté comparando con los demás, no habrá superación. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre va a haber personas que económicamente van a estar por encima y por debajo de mí. Así, o sea que yo no puedo compararme con nadie. Yo tengo que compararme conmigo para saber de qué manera yo he ido subiendo escalón por escalón y he ido avanzando. Entonces todos sabemos lo que es un vencedor. Es el que gana, es el que queda por encima, es el que llega en primer lugar a la meta. Vencer es sobreponerse a un obstáculo o dificultad que impide la realización de una tarea. El Mesías, Yahshua, o Jesús, como es conocido en el mundo, bendito sea la gloria de Dios, sabe lo que es vencer. Porque desde que cayó en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, Satanás se levantó inmediatamente. Tanto así que en la Biblia encontramos la matanza de los inocentes.
Y es que el rey, tratando de matar al Mesías, mató cientos, quizás miles de niños de 2 años abajo, tratando de matarlo a él. Pero la verdad es que el Padre que lo trajo a este mundo, lógicamente iba a preservar su vida hasta que él pudiera cumplir los objetivos que Dios se había trazado con él. Pero dice la Biblia, hermanos, y eso tenemos que profundizarlo un poquito, que Jesús, el Mesías, fue todo hombre y todo Dios. No voy a decir la palabra que normalmente uno dice, porque no, matemáticamente no cuadra. Alguien no puede ser 100% de una cosa y 100% de lo contrario, porque entonces sería una locura, como decía en días pasados un sacerdote católico, un obispo católico, que yo me estaba riendo porque yo decía en mi mente, es que para el que está en su carne, las cosas de Dios son una locura. Él decía, no entiendo a los protestantes, porque no es posible que dos personas que se estén expresando en sentido contrario, ambos tengan la razón. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cómo es que tú dices una cosa y el otro dice todo lo contrario y los dos tienen razón? No lo puedo entender. Es una locura. Claro, la Biblia lo especifica claramente. La Biblia dice que a los carnales, las cosas espirituales, son verdaderamente una locura, hermano. Entonces dicen que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. O es Dios o es hombre, pero no puede ser 100% Dios y 100% hombre. Hay un problema. Hay un problema que no se entiende. Pero la verdad es que es así. En su hombría, Jesús fue tentado en todo, hermano. En todo. Cuando la Biblia dice en todo, da una palabra que es universal. Es decir, las tentaciones que yo he sufrido, las tentaciones que tú estás sufriendo, ya Jesús las sufrió. Me imagino que en la vida de hombre de Jesús, y lo digo no por él, sino por mí, ¿no ha sentido usted en su vida nunca una tentación con el dinero? ¿No ha estado usted nunca en un lugar donde hay un mazo de billetes y nadie lo está mirando? Y su yo interior le dice, llévatelo. Y usted dice, ¿y si me lo llevo? Y hasta mueve la mano y hasta se lo quiere llevar, pero luego no se lo lleva. Eso se llama ser tentado y no caer en la tentación. Todos hemos sido tentados. ¿Por qué decir en el amor? Si pudiera llamarse amor. Si pudiese llamarse amor. Más bien podríamos decir la sexualidad. ¿Quién no ha sido tentado en la sexualidad? Todo el mundo ha sido tentado en la sexualidad. Toda la mujer ha visto un hombre que ella se ha mordido la boca y ha dicho, ¡guau! ¿Y por qué no lo conocí hace 20 o 30 años siendo soltera? ¡Wow! Pero qué machazo de hombre. ¿O qué hombre no ha visto una mujer que lo tiente en su carne y que él diga, ¡wow! Pero Dios mío, ¿será que el cielo está en la tierra ahora mismo? Porque esto tiene que ser angelical, esto no puede ser humano. Pero hay algo que nos contiene y es el amor a Dios, el amor a la palabra de Dios y la fidelidad a la palabra de Dios. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Será que hay alguien que no ha vencido al mundo? Hay muchos que no han vencido al mundo. Pero yo me voy a centrar en Lucas capítulo 15, versículo 11 y siguientes, que habla de la historia de un padre que tuvo 2 hijos. Solo 2 hijos. Y dice la Biblia que el mayor de ellos permaneció al lado del padre, permaneció fiel, pero que el más pequeño de los 2 no hizo lo mismo, sino que su mente lo aló hacia el mundo y un día
se levantó contra la autoridad del padre y dijo: yo necesito que tú me des mi herencia, que tú me des lo que a mí me pertenece. Estoy hablando del hijo pródigo, lógicamente. Y dice la Biblia que el padre le dio todo lo que le correspondía y este muchacho se fue a una gran ciudad a vivir con el dinero que el padre le dio perdidamente, hermano. Perdidamente. Es decir, este padre que tuvo dos hijos, uno permaneció puro, uno permaneció bueno y el otro se hizo malo. Y ahí viene una reflexión. Cuando la persona está pensando en Hasatán, el Señor lo reprenda, piensa: ¿cómo a Dios se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió a Dios hacer a Hasatán para que esté estorbando al mundo, estorbando la obra de Dios? Pero la verdad es que como el hijo pródigo, ese padre no engendró un hijo malo. Ese padre engendró un hijo. Él se hizo malo porque sus pensamientos eran malos. Se llenó de codicia, se llenó de avaricia. Codició las cosas del mundo y, lógicamente, cuando codiciamos las cosas del mundo, nos divorciamos de Dios. Porque Dios y el mundo nunca andarán juntos mientras estemos en este sistema actual de cosas. Ahora, hay un empeño inconsciente de las naciones en establecer lo que ellos han bautizado como el nuevo orden mundial. Pero lo que ellos ignoran es que el nuevo orden mundial va a desembocar en el reino de Dios, que será establecido con poder del cielo aquí en la tierra. Pero donde yo quiero llevar tu mente con esta parábola de estos dos hijos, uno que permaneció puro, el mayor, y el menor que él mismo se hizo malo, te quiero llevar al Padre. Te quiero llevar a Yuhei Vihei. Te quiero llevar a Yahweh, a Elohim, a Dios. El Padre tiene muchos hijos, pero entre ellos hay dos que se han destacado. Uno es Yahshua, o el Mesías, o Jesús, como es conocido por el mundo, el Salvador del mundo, el que ha dicho en este pasaje que hemos leído: yo he vencido al mundo. El otro, ya lo hemos mencionado, es Hasatán, como le llaman los judíos, o Satanás, o Belial, como lo llamamos nosotros. El Señor lo reprenda, bendito sea Dios, el cual es contado entre los hijos de Dios. Dios no lo hizo así, hermano. Así como el hijo pródigo no fue hecho pródigo por su padre, tampoco Hasatán fue hecho malo. Dios hizo un príncipe, un iluminado, alguien que estaba lleno de bondad, lleno de luz, y que Dios lo enalteció de tal manera que lo puso en el estrado celestial. Era el que dirigía los coros, el que dirigía la música celestial para la adoración a Dios, porque Dios se mueve en adoración. Ahora usted, quizás su mente esté corriendo y diga: no, pero lo que a mí me han enseñado como que es Satanás, eso no puede haber sido engendrado por Dios, porque Dios no puede engendrar algo tan feo. Un pájaro prendido en candela, con cacho, con un rabo, una cosa feísima. ¿Sabe qué? La iglesia tradicional te ha engañado con eso. Cuando la Biblia lo describe como el más hermoso que había en los cielos, tanto que él se mofó
sintió él mismo celo en su propia belleza y dijo, oye, yo merezco establecer un reino. Y mi reino estará justo al lado del reino del Padre. Justo en el lado del norte estableceré yo mi propio reino. Y se levantó contra el Padre y eso le acarreó el ser expulsado del cielo para siempre. Pastor, pero ¿y de dónde usted saca que Satanás, el Señor lo reprenda, es hijo de Dios? ¿De dónde usted saca eso? Esa se la acaba de inventar usted. Pues miren que no. Acompáñeme al libro de Job, en su capítulo 1, verso 6. Oiga lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes vinieron a presentarse? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, en el grupo de los hijos de Dios vino uno que fue hijo de Dios, pero que se desvió del camino. Pero aunque se haya desviado, sigue siendo hijo. ¿O usted mata a los hijos malos que usted tiene? No. Si usted tiene 10 hijos y 5 le salen buenos y 5 malos, ¿usted fusila a los 5 malos? No. A veces es todo lo contrario. Esos 5 malos son lo que le motivan a usted a amanecer de rodillas, pidiéndole al Padre, ay Señor, por favor, cámbiale la mente, cámbiale el corazón, Señor, ay, cuídalo, Dios, ay, que no le pase nada por donde anda, Dios mío, ay, Señor, envía ángeles, protégelo, Dios mío, cámbiale la mente, cámbiale el corazón. Tú puedes hacer eso, pero Dios no lo hace. ¿Saben por qué? Porque tal vez ese hijo malo, entre comillas, sea el único motivo para que estemos de rodillas delante del Padre. Y Él va a quitar lo único que nos lleva a Él. No, permanece así. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a confesar cosas buenas con nuestra boca. La Biblia dice, como confiesan tus labios, así será. Siempre le digo a mis allegados, a mi familia, tengamos cuidado con lo que dice nuestra boca. Porque la mente humana, el cerebro humano, tiene el poder de materializar los pensamientos. ¿No te ha sucedido a ti que tú de repente te levantas un día? Antes me pasaba mucho, ahora no tanto, pero antes me pasaba mucho eso. Quizás Dios tratando conmigo, que yo me llegaba un pensamiento y yo veía una ciudad, o veía un parque, o veía un paisaje, o veía una persona que yo nunca había visto. Y de repente se presentaba el viaje y yo llegaba al mismo lugar que me había llegado el pensamiento. Y digo, oye, pero esto fue lo que yo vi. Y hasta esa persona la vi. ¡Wow! Pero increíble. Llegó a la mente y luego se materializó. Entonces debemos tener cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Nunca mires a tus hijos como son. Míralos como tú quieres que sean. Míralos como verdaderos hijos de Dios. Míralos como personas llenas de virtudes, llenas de Dios. Confiesa con tu boca lo que tú crees que ellos van a hacer a futuro. No lo mires como ellos sean ahora. Por ejemplo, ¿se imagina usted que Dios me hubiese visto a mí como yo era? De seguro que Dios hasta odio me hubiese cogido. Si es que Dios pudiese tener ese sentimiento, que creo que es solo humano, pero me hubiese hasta odiado por como yo era. Pero ¿qué mantiene el amor de Dios en cada uno de nosotros? Que Dios no nos mira como somos en el momento, sino Dios nos mira como seremos en el futuro. Nos pone las ropas sacerdotales, nos coloca el Espíritu Santo, nos coloca la kippah o la mitra, como le llaman en la iglesia tradicional, nos coloca las vestiduras. Y entonces no nos ve endemoniados, sino que nos ve con ropas sacerdotales. Y Dios dice, bueno, por ahora es de esta manera, pero
yo me voy a centrar en lo que va a ser a futuro y esperaré que se materialice y que llegue el tiempo. Bendito sea Dios. Pues eso pasó con Satanás, el Señor lo recuerda. Dios lo vistió con un traje tan hermoso, lo vistió con tanta luz, con tanta arrogancia, que él no soportó tanta belleza y quiso hacerse igual a Dios. Pero, ¿qué perseguirá la iglesia tradicional con presentárnoslo con cacho, rabo, perdió en candela y un prieto feo? Porque son racistas. Pues entonces yo soy un demonio porque yo soy prieto. No me falta el rabo y los cachos. ¿Tú te imaginas? Son racistas. Eso es un engaño tal que el enemigo entonces nos puede aparecer y confundirnos para que nosotros creamos que es el Mesías. A mí me sucedió y lo he testificado. Mi empeño era ser cantante profesional. Yo soñaba con un escenario, hermano. Soñaba con eso. Yo me veía en un escenario con esa ropa brillante, toda esa ropa linda. De hecho, cuando salieron las camisas de Jay-Z, no sé si usted conoce esa tela que tenía, era una tela brillante, que tenía paisajes y cosas, unas camisas abuchadas que venían. Oye, yo nunca me quitaba ese tipo de ropa. Y esos chalecos y esas cosas. Todo el mundo creía que yo era un artista cuando me veía la vestidura. Pero yo nunca llegué a profesional. ¿Por qué razón? Porque en una ocasión yo tuve un sueño, ya lo he testificado eso antes, y yo vi ese personaje rubio, con ojos verdes, muy bonito, que de repente me sorprendió y me dijo: ¿tú quieres ser cantante profesional? Y yo le dije: pero trabaja conmigo. Y yo de una vez, cuando desperté sudado como un caballo, digo: ese no es Jesucristo, ese es Satanás. Y comencé a indagar en la Biblia. Digo: míralo cómo es. Quiero que sepas que el Jesús que nos han presentado es falso. Es totalmente falso. Ese Jesús de ojos verdes, con los cabellos largos, es falso. Ahora, yo buscando películas para reproducir en YouTube, me tropecé con una película donde aparece por fin un personaje como Jesús, con el cabello corto, y hasta con algo, creo que tiene algo de barba, creo que sí, que tiene barba, no recuerdo perfectamente. Pero es lo que más se asemeja. ¿Por qué razón? Porque para un judío, vamos a la Torá, vamos a la Biblia, para un judío era deshonroso dejarse crecer el cabello. Léalo en su Biblia. Era una deshonra para un judío dejarse crecer el cabello. Entonces Jesús se iba a dejar crecer el cabello para presentarse a los sacerdotes judíos y a los fariseos como una persona deshonrosa. No. En la mente de cualquiera podría aparecer ahora diciendo: no, pero Jesús se dejó el cabello largo porque Jesús era nazareo. Otra mentira. Jesús no era nazareo. Juan el Bautista sí era nazareo. Por lo tanto, Juan el Bautista sí tenía el pelo largo, porque para él estaba permitido, era una honra. Sansón era nazareo, tenía el pelo largo y era una honra. Pero Jesús no era nazareo. Quizás tú te confundas porque dice Jesús nazareno, no nazareo. Nazareno porque era proveniente de la región de Nazaret, no porque era nazareo. ¿Cómo yo estoy seguro de que Jesús no era nazareo? Vámonos a la Biblia, lo que el ángel de Jehová le dijo a los padres de Sansón.
Le dijo, este que ha caído en tu vientre será nazareo desde su nacimiento. No podrá cortarse el pelo, no podrá beber vino ni sidra. Es decir, un nazareo no puede beber vino. ¿Bebía Jesús vino? Se lo debo de tarea. En las bodas de Caná y en muchas reuniones consumía vino. Es decir, que no era nazareo. Por lo tanto, para él hubiese sido una deshonra dejarse el pelo largo. Volvemos al padre. Dos hijos. Uno, el salvador del mundo. Otro, el que hace perder al mundo. El que hizo que Judas Iscariote se convirtiera de un discípulo, de un posible apóstol, a llamarse el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque Satanás lo sedujo. Entonces, de los dos hijos que protagonizan dentro de todos los hijos de Dios, está el Mesías, Yahshua o Jesús, que es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de señores, y está a Satán, que es el verdadero hijo de perdición. Oye lo que dice la palabra, y estoy concluyendo en Romanos 8. Dice que hay hijos de Dios que vencemos al mundo y sus deseos. ¿Cómo un hijo de Dios puede vencer al mundo y sus deseos? A través de la cobertura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie puede vencer al mundo. No puede vencer al mundo sin el Espíritu Santo. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 2, dice que hay un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de Satanás. Lógicamente. Porque él imita todo lo de Dios. Dios tiene un Espíritu Santo y él tiene un espíritu que guía a los hombres y a las mujeres a desobedecer al Padre. Lucas capítulo 16, versículo 8, dice, los hijos de este siglo, ojo iglesia, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros, los hijos de Dios, primero, somos pésimos administradores. Pésimos. En su gran mayoría. ¿Usted quiere que una institución caiga en problemas? Que nos pongan a uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo espiritualizamos todo. Todo tiene que ser evangélico. Todo tiene que ser, hasta las empanadas. En este día me tropecé en la carretera. Empanadas cristianas. Digo, gloria a Dios que hasta las empanadas se están convirtiendo. Todo tiene que ser evangélico. De ahí surgen muchísimas críticas entre los que hacemos un poquito de comunicación, porque si usted canta, todas las canciones tienen que ser cristianas. Si usted habla, todo lo que usted habla tiene que ser cristiano. Si usted graba lo que sea, tiene que ser todo cristiano. Nada puede ser de otra manera. Entonces, cuando vamos a administrar algo, queremos convertir a todos los empleados, todos tienen que ser cristianos, porque yo estoy aquí y donde yo estoy, yo tengo que contaminarlos a todos para que todos sean cristianos. Pero ¿en cuántos lugares trabajaste tú que tú no eres cristiano? Y te toleraron y te soportaron. Entonces, cuando la Biblia dice que los hijos de este siglo, hablando de los hijos del diablo, el Señor los reprenda, son más sagaces, es porque ellos te demuestran dulzura. Ellos te atraen, así confunden a nuestros hijos. Lo arrastran al alcoholismo, a la prostitución, a la droga, al pecado. ¿Cómo? De una manera sagaz. Es decir, inteligencia para hacer el mal. Mientras que los hijos de Dios, a todos le buscamos un problema. Todo el mundo es malo para nosotros, solo nosotros somos buenos. Todo el mundo tiene dificultad, todo el mundo... Bueno, lo dañamos todo. Gracias al Padre que dice... Ahí mismo donde hemos comenzado a predicar, en el libro de San Juan capítulo 16, pero esta vez, y concluimos ahí en el versículo 8, dice, cuando venga el Consolador,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en el Mesías. De justicia por cuanto Jesús, Yahshua, va al Padre Elohim. Y no le veremos más hasta que retorne a establecer su reino. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido juzgado y sentenciado. La Biblia dice que la sentencia ya está dada y los que tienen la autoridad para ejecutar la sentencia son los ángeles de Dios, los cuales encadenarán a Satanás y lo llevarán preso al lago de fuego. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, que hemos vencido al mundo y sus deseos, entraremos al reino de Dios con Cristo como cabeza. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios siga contigo. Dios te bendiga.